darles la bienvenida a todos a esta charla de parte de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Estamos el día de hoy presentando, tenemos dos invitadas el día de hoy. Por un lado está Petronela Söderlund, que es maestra en letras hispánicas, traductora, editora, gestora cultural independiente. Ella reside desde hace unos años en la Ciudad de México y entre sus traducciones al español están poemas y libros de los autores suecos Ida Borgel, ahí disculpen mi pronunciación, entre otros autores. Ha traducido una selección de cuentos de Agnes von Krusenstjerna, perdón, disculpen, para la colección Licenciado Vidriera de la UNAM y es editora en la colección Land de Filo de Caballos Editores y de Noxlit. Y en la actualidad está colaborando en el proyecto de Petcetera. Por otro lado está la poeta Minerva Reynosa, oriunda de Monterrey. Ella es doctora en Ciencias Sociales, poeta y gestora cultural. Ha publicado libros de poesía como Una infantanesia, Hemotoma, La íntima de las cosas, Atardecer en los suburbios, Fotogramas de mi corazón conceptual, Absolutamente ciego, Mamut, entre otras obras. Y actualmente colabora con Benjamín Moreno en el proyecto de experimentación textual, visual y tecnológico Benerva. Es docente en línea, consultora de literatura para el Seminario de Literatura Mexicana en Irapuato. Y el motivo de la charla de hoy es presentar precisamente este proyecto de traducción de Petronela Söderlund. Nuevamente les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos por ahí, Minerva, Petronela, gracias por acompañarnos. Y las dejo para que puedan comentarnos acerca de este proyecto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Y gracias también a la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Voy a comenzar yo, Petronela, ya para hacerte las preguntas. La dinámica van a ser un par de preguntas y ahí vamos charlando. Como mencionó Sergio, Petronela ya tiene algunos años acá en México. Yo la conocí, no sé, casi cuando llegó, algunos meses después, en los pasillos del FIL Guadalajara, y la conocía porque alguien muy cercano a mí la había conocido en Malmo, Suecia, donde ella residía en aquel entonces. Y ahora tienes el proyecto petronelapetcetera.com, que les recomiendo que lo visiten, ahí pueden ver algunas traducciones. Y el otro proyecto de Noxlit, y de lo de la escuela Nox, y muchísimo trabajo que has hecho, pero yo me sé la versión como mexicana. A mí me gustaría saber y que nos compartieras con los internautas cómo comenzaste pues en el oficio de la traducción, cómo empezaste a trabajar con los poetas de aquel lado de tu país y los de acá. Pues muchas gracias, Minerva, por la pregunta. Mucho gusto estar aquí contigo, ¿no? Después de estos años de conocernos y también proyectos en conjunto, ¿no? Agradezco la pregunta porque tiene mucho que ver, creo, con los proyectos que luego he ido fundando y los que estoy colaborando. Yo soy sueca de origen, creo que no se comentó. Viví en Malmö y estudié un doctorado sobre Octavio Paz en la Universidad de Lund, que está al lado de Malmö. Llegué a la literatura, a la poesía, ¿no? Al final la de Octavio Paz, por mi interés en lenguas, ¿no? Y en el lenguaje como materia. Y creo que ahí sigo, ¿no? Y de ahí
traductora, trabajo con el lenguaje como material, ¿no? Pero me gusta la poesía porque el puro sistema lingüístico como ciencia no es lo que me apasiona, ¿no? Entonces, después de demasiados años en la universidad, no terminé el doctorado, lo admito, pero sí tengo mi maestría. Empecé como a ver el otro lado, ¿no? El lado oscuro de la literatura fuera de la universidad, que no es la crítica académica, sino más bien eventos, lecturas, etcétera, ¿no? Y por pura curiosidad, ¿no? Cuando llegaron a conocerme, sabiendo que hablaba bien el español, estudiaba lenguas, me empezaron a preguntar, oye, ¿podrías traducir a tal poeta para tal festival, para tal lectura, ¿no? También me invitaron, ¿no? Para leer textos en estos festivales en Malmö. Leerlo sobre el escenario, la traducción o la versión en español, si no podía viajar el poeta, etcétera, ¿no? Entonces, así empecé, siendo invitada, traduciendo algunos poemas, ¿no? Y una de las primeras poetas con las que trabajé fue una poeta iraní que vive en Suecia que se llama Sita Gareman. Ella me invitó después de traducir a partir de ella escribe en persa, su marido tradujo sus poemas al sueco, ¿no? Y sobre esa versión de sus poemas en sueco trabajemos los tres, las versiones en español. Algunos están publicados en uno de los números de Lubina del 2017, me parece. ¿No? Y ahí me di cuenta que, bueno, la traducción puede ser un proceso ¿no? colectivo, en conjunto, se puede traducir de lenguas que no conoces. En mi caso, lo hago con poetas vivos, ¿no? Con los que puedo tener un diálogo, ¿no? Entonces, eso fue más o menos por el 2014-15, creo. Así que llevo más o menos 6, 7 años ya como profesional traduciendo, siendo editora de poesía, casi solo es poesía. Y petcetera.com es mi página web, le voy a cambiar el estilo, pero ahí hay pruebas de lo que he hecho, como dice Minerva. Y Petcetera pues es como mi empresa propia, ¿no? Es mi propio proyecto de traducción. Más o menos por ahí, Minerva. Perfecto. Y bueno, esa duda yo tenía porque no sabía cómo te habías vinculado. Cabe destacar que Petronela también, la relación para mí como lectora mexicana, sí, lectora, perdón, y poeta mexicana, yo te conocí a ti también por la relación que tenías, no sé si muy cercana o distante, con poetas como Roxana Crisólogo, Lalo Barrubia, que viven en Finlandia y en Malmö, y Ulrika, una traductora que estuvo aquí en México en un festival que organizó Rocío Cerón. Entonces, por ahí ya se empezaban a escuchar, ¿no? los nombres de estas traductoras jóvenes que estaban traduciendo poesía contemporánea sueca y también mexicana al sueco. Bueno, Petronela, sobre eso, mencionabas que para ti la traducción es un acto colectivo. A propósito de tu tesis de Octavio Paz, ¿nos podrías como extender esa parte para ti qué es la traducción? Si tú ya propiamente tienes pues tu propia teoría, así como teorizaron los poetas concretos de Brasil. Y sobre eso, nada más el comentario de Clayton Eshelman, Clayton Eshelman es un poeta estadounidense que tradujo toda la obra de Vallejo sin saber inicialmente español, o sea, no era hablante con nivel fluido. Entonces, nosotros de este lado, sin ser traductores, ¿cómo nos podrías como explicar las tripas de esos procesos, ¿no? Y si en ese proceso tú ya tienes todo tu fundamento, pues. Sí, gracias, Minerva.
No diría que tengo yo todavía clara una teoría. Yo creo que se está desarrollando con cada traducción que hago. Creo que sí tengo una visión bastante clara de lo que hago y un poco como comenté, sin querer queriendo, creo que inicié de la misma manera eh, que este Ishelman que mencionas, ¿no? En esta colaboración con Asita Gareman y su marido sobre las versiones persas. Persa es una lengua que todavía no conozco, ¿no? Y aún así existen versiones muy logradas, según yo, y según Asita los ha escuchado, lo hemos trabajado mucho, en español de sus poemas, ¿no? De una poeta que supuestamente solo habla sueco y español. ¿Y por qué creo que eso funciona? Yo creo que la traducción es como un conjunto, un encuentro entre espíritus o personalidades o como quieras llamarlo, ¿no? Y en ese sentido, sí es un proceso colectivo. Yo prefiero traducir poetas vivos, prefiero tener un diálogo con ellos. Siempre que traduzco, pregunto o al poeta o a amigos o al editor que tengo aquí en casa, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué significa alguna cosa? Si hay algún dicho, ¿no? Por lo tanto, me parece absurdo pensar que trabajar con un texto literario de la manera que podríamos llamar traducción sería algo individual, ¿no? Y no me gustaría que lo fuera tampoco. Y bueno, para no hablar demasiado, sí estuve estudiando la obra de Octavio Paz durante 10 años en la universidad. Su teoría o sus reflexiones sobre la traducción junto con los poetas concretos que mencionas, Haroldo de Campos de Brasil, me parecen súper interesantes todavía, ¿no? Porque hacen énfasis en lo creativo, ¿no? Le dan énfasis al derecho de traductor de hacer una creación, una recreación de la obra. No tienen varios nombres para todo eso. Uno que a mí me gusta de Haroldo de Campos es el isomorfismo, ¿no? Que es algún proceso de minerales que van cambiando como de estructura, ¿no? Que es el mismo material, pero llegan a cierta temperatura, se cristalizan, ¿no? De otra manera. Y creo que por ahí va mi visión de la traducción. Se necesita atreverse a ser creativo, de hacer una versión propia, una recreación del material que tienes, ¿no? Sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, sobre eso, siguiendo, ya en el trabajo concreto, bueno, tú has hecho algunas traducciones que también podemos encontrar en tu página web y que se han publicado en varias ya revistas mexicanas consolidadas de literatura como Petra Molstad, Bushu Shahin, Iman Mohamed, Martina Molis, Daniel Mers, Petra Molstad, ya la había dicho, Ida Borgel, ¿quién me falta? Jenny Tunedal y Leif Holmstrad, por decir algunos. Bueno, a mí también me parece bien interesante que traduzcas, o sea, gente como Jenny Tunedal, ¿no? Que tiene mucho prestigio en Suecia, en Europa, en Estados Unidos, y también a las jóvenes que ahorita, por ejemplo, Burshu, Iman, Matilda, que en 2009 tuve la fortuna de escucharlas y escuchar tus traducciones sobre eso, Petronela, cuando tú das el salto al español y además cuando estás traduciendo a los poetas, específicamente poetas mexicanos, o sea, el español mexicano, ¿cómo tú lidias pues con las dos culturas en las que estás transitando? Algo que yo noté con los poetas suecos, las poetas suecas y los poetas mexicanas, fue
que por un lado la poesía sueca yo la escuchaba tiene muchos silencios y el silencio tiene un lugar en el poema, como originalmente lo es, ¿no? El silencio no es este tiempo muerto, sino es el espacio para la reflexión, para la contemplación. Tiene que una percepción muy, muy delicado. Yo lo he pensado que sí es como de filigrana, mientras que la poesía mexicana es toda desbocada, sin espacios, sin silencios, porque yo supongo que porque somos muchos, estamos muy apretados, tenemos todo el tiempo calor. Entonces, cuando tú estás traduciendo, ¿qué está pasando? O sea, ya dijiste que para ti la traducción es la recreación, te das muchas licencias, pero aún así, ¿cómo vas de un lado a otro y cuáles son esos procesos, pues? Otra pregunta difícil, Minerva, pero te los agradezco. Creo que como cuando uno trabaja con traducción de poesía, tiene la fortuna como de elegir lo que quiera traducir, ¿no? Hay editoriales que te pidan traducir poesía, eso lo decides tú, ¿no? Entonces, claro, yo voy haciendo una selección. ¿Y en qué se basa esa selección o mi interés, ¿no? Para proyectos a traducir? Creo que es, bueno, primero que a mí me gusta la poesía como lectora de poesía sueca, ¿no? Pero también creo que estoy viendo justo lo que dices, ¿no? Que hay pues unas diferencias culturales, unas diferencias en las tradiciones poéticas, en las lecturas sobre el escenario, ¿no? Como tú viste, las lecturas pausadas, eternas casi, ¿no? De las poetas suecas y la mayoría de los mexicanos que apurados leen rapidísimo y vámonos, ¿no? Y creo que eso es lo que me interesa también, ¿no? Si logro una versión no legible, interesante de ese texto en español, logro invitar a los poetas para que se pongan sobre el escenario, igual a alguien le puede influir, ¿no? Es un texto que viene como de otro lado, que impulsa otra dirección y supongo, espero, ¿no? Despierta alguna reflexión en un lector mexicano, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Por qué la mitad de la página del libro de Imán Mohamed está en blanco, ¿no? Eh, Luego me parece que hay una dimensión económica también, que igual lo voy a desarrollar, pero Suecia es un país de 70% bosque. La producción de papel es barata, ¿no? Producir libros es barato, ¿no? Entonces creo que un poeta sueco se puede dar el lujo de dejar todo el espacio que quiera, ¿no? Mientras que aquí en México los pocos libros que he logrado colaborar en la producción es carísimo, ¿no? El papel es caro, entonces pues quieres llenar, ¿no? Para que no salga tantos pliegos y creo que, ¿no? Algo tendrá que ver, no lo he investigado tanto. Entonces hay esas dimensiones, pero creo que más o menos eso resume tu pregunta, Minerva, que me interesa lo que es un poco diferente, ¿no? Desde un punto de vista mexicano, el que espero y confío que a algún lector le llega y le despierte interés, ¿no? Sí, sobre eso también, Petronela, ¿nos podrías como platicar de las traducciones, o bueno, no de hacer un comentario general, pero sobre todo la de Daniel Mars, que era un poeta que iba a venir el año pasado, pero luego se nos vino la pandemia, vaya, el libro de Voilà y la explicación de la charla que tuvo contigo me pareció reveladora. Bueno, pues es un poeta joven, queer, que escribe con esta tradición del ¿cómo se llama? Romanticismo sueco y así contemplativo igual, pero tiene un giro, ¿no? Hay un personaje, una voz poética que está soñando irse a la ciudad, liberarse y demás. Bueno, Daniel Mars, Ida con el libro de Mal, de la traducción que hiciste, que salió en Filo de Caballos también en el 2019.
y las 3 traducciones de Burshu, Iman y Matilda, todos tienen registros muy distintos. Entonces, también, bueno, ya mencionaste que tú eres lectora de poesía así voraz, entonces, pues va por gustos, pero también tu espectro es muy grande. Pero, de nuevo, ¿cómo ya decides propiamente, voy a traducirlo, me voy a abocar a este proyecto como el de Ma? Ma me parece un libro maravilloso, por cierto, cómprenlo. Es súper desgarrador, lindo, pero además la forma del poema, la estructura, pues cómo está pensado todo el libro, es compleja. Entonces, ese mero. Y pues eso, si nos puedes platicar cómo ha sido esta red de un registro a otro y más. Sí, no escuché toda la pregunta, se cortó. Preguntaste por los diferentes registros y supongo como el impulso a invertir el tiempo a traducirlo para un público mexicano. Para empezar, el libro Ma de Ida Buriel, como tú bien lo presentaste, ¿no? Es un libro para mí casi esencial, ¿no? Que todo el mundo debería leer, que cuando yo lo leí quería que llegara a más lectores, ¿no? Y como pues, conocedora de lenguas, iniciando ¿no? una actividad como traductora literaria, eso fue un impulso que despertó la lectura. Dijo, esto lo tiene que leer más personas. ¿No? Entonces, eso fue uno de los primeros proyectos de traducción mío, de hecho, que encaminé, ¿no? Tardé 4 años en terminar la traducción por la complejidad, ¿no? Que mencionó Minerva. Los otros jóvenes, sobre todo, el Daniel Mosh, el Martina Molis Melberg, Iman Mohammed, Burcu Sahin, creo que me los busqué un poco también porque como traductora y gestora cultural me gusta la idea de poder conectar gente, ¿no? De traducir e invitar que visiten, que conozcan México, que conozcan colegas, ¿no? Mexicanos, que vean, ¿no? Esas diferencias que comentaste, Minerva, que cómo puede ser la lectura de un poema acá, que escriben, etcétera, ¿no? Y sí, como de alguna manera impulsar también a los poetas, no solo a lectores a leer o conocer nuevas tradiciones poéticas, ¿no? Eso fue también el caso de Leif Holmstrand, ¿no? Que es también en Suecia, ¿no? En todo contexto un muy buen poeta, es performer. Y además aboga, ¿no? Por cuestiones de enfermedades mentales. Él sufre de esquizofrenia, de cuestiones queer, ¿no? Que yo veo que igual el clima del debate es más abierto en Suecia. ¿No? Y entonces se me hizo súper interesante poder invitar a un poeta como Leif Holmstrand aquí a México. Lo mismo con Daniel Mosh, que lamentablemente por la pandemia no puede venir. Tiene una expresión, una personalidad más discreta, pero como mencionaste, Minerva, su libro Voilà, tiene una complejidad que no se nota a primera vista, ¿no? Se basa o parte un poco de la tradición del romanticismo poético en Suecia. El romanticismo es una tradición en general que ahorita está un poco anectada por los movimientos nacionalistas, racistas, homófobos, ¿no? De una es un nuevo escenario político en Suecia, así que por ahí empezamos, ¿no? Y en esa tradición, ¿no? Añade esa voz queer, ese personaje, ¿no? Ese yo lírico, y de alguna manera lo funda también con sus propios raíces en una granja en el norte de Suecia, iba a decir, está como en el centro del país, que es su propio origen, ¿no? Y
construye ese mundo poético, como dijiste, de ensueño, ¿no? De realizarse, de salir del closet, de poder ser el diva que lleva adentro, al mismo tiempo de estar arraigado en una tradición literaria hoy día, ¿no? Con conflictos, seguir arraigado, ¿no? en la granja de la familia, que su apellido, es el nombre de la granja, ¿no? O sea, es tan fuerte ese enlace con la región Dalecarlia en Suecia, ¿no? Entonces, creo que también son temas, es un tipo de expresión poético que hubiera sido muy interesante poder discutir con otros poetas o lectores aquí en México, ¿no? Hay algunas similitudes, hay situaciones así acá o diferencias, o también la imagen de Suecia en el extranjero muchas veces idealizado, ¿no? Lo vemos ahorita con IKEA, ¿no? Y entonces también romper con esa idea de que todos son iguales, ¿no? Que no hay problemas, que no hay conflictos, que no hay racismo, porque sí, lamentablemente existe ahí también. Sí, eso último. Yo me di cuenta cuando escuché a Burshu, por ejemplo, o ahora a Daniel, pues que sí, esta tradición de la poesía sueca, de los grandes poetas que vemos pues en la universidad, en las librerías, ¿no? En ediciones de Castalia, Visor, pero yo me di cuenta, sobre todo con Iman, que nació en Irak, ¿verdad? Y Burshu, de padres turcos. Entonces me di cuenta que efectivamente, como cualquier ciudadano del mundo, lejos del otro país, pues tenía unas ideas muy, muy acotadas de la diversidad sueca. Entonces, yo pedí que si todos rubios, blancos, pues, progres, en la avanzada, pero me di cuenta que las poéticas variadas también están respondiendo a esos problemas de racismo, marginalidad y sobre todo migración. Y es interesante que también hayas dicho anteriormente lo de la poeta persa, porque además hay un grupo bastante grande, si no me equivoco, de poetas sí, árabes, ¿no? Sirios, de Irán. Es un poco de la pregunta anterior, pero has trabajado, bueno, ya dijiste con la poeta persa, pero sí has trabajado con el sirio, no me acuerdo, pero sí trabajas en el Estado, o sea, si hay un interés tuyo de traducir a ese nicho de la Islandia, ¿no? Sí, voy a intentar contestar, se entrecortaba mucho, entonces Minerva, corrígeme si me equivoco, me preguntaste, ¿no? O mencionaste ese panorama de migrantes en Suecia. Sí, los persas es un grupo grande, los árabes ya es la segunda lengua más hablada, rebasó al finés, que pues hay como una cosa de vecindad o hermandad, y el español son las segundas lenguas, ¿no? Más habladas en el país. Y creo que me preguntaste, ¿no? Si he trabajado con poetas sirios también o si me interesa trabajar con esos grupos. Sí, como si, con ese grupo de poetas, porque, o sea, no sé cómo funciona ya, pero son migrantes finalmente. Entonces, sí es lo mismo entre los poetas que son suecos, y si a ti te interesa también en algún momento lejano trabajar con ellos para traducirlos a español. Sí, entonces sí entendí bien. Y a ver, voy por partes. Primero, Burcu Sahin, Imam Mohammed, son poetas de origen, familia, ¿no? Como dijiste, de Bagdad. Imam Mohammed nació en Bagdad, llegó de joven a Suecia, habla árabe, pero no lo escribe ni lo lee, ¿no? Ella es poeta sueca, escribe en sueco, ¿no? Lo mismo Burcu, el turco es su lengua como de mesa, pero no lo lee, no lo escribe, escribe en sueco, ¿no?
pero las dos trabajan, sobre todo Burjo, con esa idea de, a ver, ¿qué referencias encuentro yo en la tradición literaria sueca? Pues yo vengo de otra parte, ¿no? Mi familia se comporta de otra manera, comen otras cosas, el sonido que yo escucho en la cocina es otra, los olores, ¿no? Entonces, claro, ella buscó el tejido como un modelo para su escritura. Ahí no vas a encontrar citas de los poetas románticos como Daniel Moore, ¿no? Porque no está arraigada en ninguna región en Suecia, está arraigada en Turquía o más bien en una imaginación, ¿no? De lo que es Turquía, porque ella creció en Suecia, entonces Turquía también es como una nube borrosa inventada, ¿no? Por su familia. Entonces, y lo curioso es que Burjo, por muy poeta sueca que sea, es como una rara avis en la poesía sueca. Apenas esas voces migrantes, ¿no? Se están empezando a ver y leer como poesía sueca, ¿no? Porque son otra cosa, o no sé, ahí seguimos, ¿no? Un poco con esas etiquetas y esa estructura social, ¿no? Que me parece tremendo, me da mucho gusto que haya voces como Iman y Burjo para cambiarlo. Ahora, la migración en Suecia, 15% de la población tiene origen extranjera, ¿no? Mencionamos los grupos más grandes, los persas, los españoles, muchos llegaron, ¿no? De las dictaduras en el cono sur. Y últimamente, ¿no? Han llegado muchos sirios. ¿Y quienes tuvieron el dinero para huir de Siria? Pues los intelectuales, ¿no? Vive ahorita en Suecia unos nombres, ¿no? Unos poetas, unos escritores sirios, pero de los mejores, ¿no? Que habían publicado y eran como los intelectuales importantes en Siria antes de salir. En Suecia no son nadie, ¿no? Uno o dos, Hayat Almadún, no sé si lo conociste, ¿no? Han logrado hacerse amigos, han logrado ser traducidos, pero si no tienes como esa personalidad, ¿no? Para hacer relaciones sociales, ¿no? Ahí vives, ¿no? En algún pueblo de Suecia sin que nadie te dé atención, ¿no? Y ahorita tu pregunta de que si en algún futuro me gustaría trabajar con estos poetas, ya lo estoy haciendo, ¿no? Mencionaste el proyecto Noxlit, que es Nordic Exchange in Literature, y ese exchange, intercambio, va en varios niveles. Es un intercambio entre todos los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, pero también entre la literatura, sobre todo la poesía, en todas las lenguas, ¿no? De los residentes en esos países. Y de ahí sí estamos trabajando ahorita, hemos publicado sirios, intentamos pagar traducciones no profesionales con ya traductores con experiencia, si las hay, o si los hay, y si no, no, volvemos a eso, en un proceso como colectivo de, a ver, tienes algún borrador en inglés, podrías hacer un primer borrador en sueco tú, por favor, ¿no? O en estos momentos estoy trabajando con una poeta siria que se llama Rula Alkesh, ella y yo, ¿no? Yo con diccionarios de árabe, ella contándome el espíritu de sus poemas, algunas imágenes, ¿no? Yo enviándole una versión que me diga así con el sueco que ella conoce, que habla poco, pero más o menos se entiende, le parece bien, ¿no? Y ahí sí las dos estamos de acuerdo con que, bueno, hacemos versiones suecas buenas, tengan o no mucha relación con su original, ¿no? Pero un poco como ese ejercicio a ver, tenemos, ahí sí lo veo como un proyecto democrático, lanzarnos a eso, ¿no? Tenemos que tener un diálogo, porque si dejamos ahí, bueno, tú árabe, yo no te puedo leer, yo sueco, tú no me puedes leer, no sé, no vamos a tener una sociedad íntegra, ¿no? O de diálogo. Así que más o menos ahí está el asunto desde mi punto de vista. Sí, qué maravilla eso que cuentas, sobre todo porque no, ninguna lengua se está imponiendo, digamos, ¿no? Este es mejor que la otra. Oye, bueno, a propósito de Burju, yo también le recomiendo a la gente que entre así urgentemente a tu página web. A mí me dio mucho gusto
haber conocido a Burcu y sus intereses poéticos y sobre todo con este libro que se llama Broderier, ¿sí, verdad? Bordados. Fue muy impactante para ella y también para mí porque ella, como decíamos, lee muy pausado, en los silencios y demás, pero ella tiene un poder en el escenario, tiene una personalidad fuerte, es muy guapa además, entonces le da como toda esa carga al performance. Pero cuando leyó los poemas yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tardan tanto? O sea, yo estaba muy clavada como en la cuestión del tiempo del poema, pero conforme la fui escuchando y todos estos días que convivimos, ella también pues descubrió esta problemática de las maquilas en México, ¿no? De toda esta tradición de los artesanos y artesanas mexicanas sobre las bordadoras en distintos materiales y sobre todo porque estábamos en uno de los lugares a los que fuimos fue la frontera con Tijuana, Nuevo León. Entonces eso a ella como le dio otra información y otro tinte a lo que ya había hecho. Entonces yo espero que a futuro Burcu escriba, seguramente va a escribir algo y bueno, lo estamos esperando. Yo lo estoy esperando, no sé si todos, pero espero que sí haya mucha relación, confluencias, pues que pueda verse esa influencia. Y la otra cosita que te iba a decir, bueno, sí, si nos puedes contar más del Nordic Exchange Literature, un poquito más, o si no, del qué estás traduciendo ahora, a quiénes, y también de tu proyecto de Escuela de Escritura Creativa Nox. Y pues si tienes otros proyectos de gestoría cultural, ya más de chamba, de ir conectando a los poetas. Y sí, yo ya te lo había comentado esto, si en algún momento, perdón, vas a hacer un laboratorio de textos, así, generar traductores como ejércitos. Bueno, son muchas preguntas, pero espero que me las... Sí, gracias. Voy por partes y me vas recordando pues a qué tengo que contestar. Primero, Burcu Sahin, sí, yo también espero que ese encuentro, ¿no? Entre sus como raíces y su imaginario y el contexto mexicano, ¿no? Desde las maquilas hasta los artesanos que ella conoció a algunos estudiantes ahí en Monterrey, me acuerdo, sí lleve alguna reflexión, ¿no? De parte de ella, o también aquí en México, ¿no? Los que tuvieron el gusto de escucharla y conocerla. Y creo que sí, se está haciendo como un nombrecito ahí en la literatura sueca y escribe ensayos, así que en cuanto pueda, pues yo la leo y con gusto sigo traduciéndola justo por esa conexión que vemos, ¿no? Tú y yo, entre lo que ella escribe y lo que la realidad mexicana. En mi página, petsetcetera.com, solo hay un poema de ella, lamentablemente, así que aprovecho para decir que junto con Filo de Caballos en la colección Erland vamos a probar a hacer ebooks, ¿no? Y entonces espero que para el verano ya se pueda conseguir, entre otros, ¿no? El texto de Burjol, de Martina Mollis Melberg en ebooks. Y creo que vamos a usar la página web de Nox, Escuela de Escritura Creativa, precisamente como uno de los portales para venderlo. Pero vuelvo a la Escuela Nox porque también me preguntaste antes de eso. De lo que estás haciendo ya ahorita, que te cayó la pandemia, estás en tu casa seguramente traduciendo todo el día. Sí, lo de la Escuela de Escritura Creativa, están talleres, cuáles, y pues a quién estás traduciendo, si podemos saber. Y bueno, pues puedo... Sí, dime. Sí, de mientras retomar el hilo, porque justo en colaboración con la Escuela Nox ha salido otro proyecto con Ida Briel.
Y esto sí es un proyecto de traducción y co-creación, recreación junto con Ida. Vamos a hacer una edición mexicana de su libro Los Manuales de Sabotaje, pero ahí, además de las traducciones de los poemas de Ida, que lo trabajamos a través de la versión en inglés, los que no sabían sueco, somos unos 6 personas colaborando. También hicimos un tipo de workshop creativo con Ida, entonces también se van a añadir poemas hechos por nosotros, supuestamente los traductores, ¿no? Entonces, ese es un libro que está tomando nueva forma en cada país que se publica. Existe una versión gringa y una versión noruega. Está por salir la francesa, creo, pues estamos haciendo esta versión mexicana. Entonces son como, se convierten en obras únicas y obras colectivas. La versión noruega, por ejemplo, creo que se llama Ida Buriel más 29, porque invitó como a 29 amigos para que hicieran tanto de ilustraciones como sabotaje sobre los textos, sobre sus propios poemas, ¿no? Así que esto es un proyecto que me fascina, que me encanta y ojalá salga. Hasta tenemos beca para producir el libro, así que va a salir. Proyectos míos de traducción son varios. Justo me confirmaron que voy a traducir a un poeta así como único, un viejito de 90 años, pero que tiene un lugar muy específico en la poesía sueca, Lennart ay, se me fue su apellido, Sjöström, creo que se llama, para una editorial colombiana. Suecia ahorita es el país invitado de la Filbo en Colombia, entonces pues están así lanzando proyectos, así que eso también me da mucha ilusión, es fascinante ese señor. Y por lo demás, estoy trabajando con 2 poetas, Eva Cristina Olsson y Johan Jönsson, que todavía no se encuentran publicados aquí en México, pero son de estos poetas abstractos en cuanto a Olsson y muy político y también como hacia language poetry en cuanto a Johnson, que espero que antes de fin de año los conozcan aquí. Y por lo demás, sí, me dedico desde la casa a laboratorios de traducción literaria a través de la escuela Knox. Y estoy probando como formatos distintos, pero la base es siempre como intentar impulsar a los participantes a usar la creatividad, ¿no? Para mí la traducción literaria, aunque creo que soy bastante como formal cuando traduzco, ¿no? Intento respetar el contenido y la forma, etcétera. Como ejercicios siempre es importante transmitir o enseñar o como lo quieras llamar, ¿no? El impulso creativo. Como traductor tienes que tener el derecho, tomarte el derecho de cambiar cosas, ¿no? De recrear, hacer una versión que funciona, ¿no? Eso también es otra visión mía que tengo siempre en el mira la versión final, ¿no? Que sea un poema legible, ¿no? Traducción o no, que sea un poema bueno en español para un lector mexicano, ¿no? Y bueno, de la escuela Knox, pues sí lo empezamos aquí, León Plasencia, Añol, yo, César Silva, porque nos parecía que faltaba ese espacio, ¿no? De laboratorios, de traducción, de escritura, que trabajan como de manera abierta, que no se fija en géneros o tradiciones rígidas, ¿no? Sino, si, bueno, si te metes a crónica y quieres hacer video, adelante, ¿no? O sea, eso es un poco la idea que tenemos en la escuela. Y hemos tenido más éxito y más interés de lo que esperábamos y estamos súper contentos. Invitamos a todos a contactarnos. En mayo empiezan nuevos laboratorios, también uno de traducción literaria, donde vamos a trabajar muy creativamente, ¿no? También con traducción entre imagen y texto y recrear textos más libremente, justo para impulsar esa idea, ¿no? Eh, de trabajar con literatura, ¿no? de disfrutar de ese juego.
Luego me preguntaste, Minerva, como de producir ejércitos de narración literaria. No, pues sí quiero formar o apoyar ¿no? a que se formen o que personas ganen más experiencia en la traducción literaria porque hace falta. Lo comentamos aquí antes de iniciar la charla ante el público, ¿no? Que para mí una traducción siempre es una invitación a que se hagan más traducciones, ¿no? Pero si no se hace una traducción, sobre todo una lengua chica como el sueco, no se va a conocer nada, ¿no? No se va a tener esos nuevos impulsos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que los traductores literarios tienen una fusión, además es un oficio, un quehacer del que disfruto mucho, ¿no? Sí, pero sobre te preguntaba que esas tardes donde todo el mundo está haciendo videojuegos, así, ¿cuándo haces las tardeadas de traducción? Así, cientos de personas. O sea, me lo imagino así porque me parece muy, muy divertido y creativo. En fin. Petronela, bueno, ya para terminar, pues si nos das tus redes sociales y haz mi comentario ya para cerrar, es que pareciera que la poesía sueca está muy lejos del continente americano, muy lejana de México porque no compartimos la lengua y demás, pero a decir verdad, yo con conocer un par de días suecios y a sus poetas suecos, pude como rastrear cierta tradición y esos mismos poetas suecos los encontré en otros lados del mundo y en varias lenguas, ¿no? Al inglés, entonces, aunque, bueno, es un país que está muy lejano, pequeño, que la lengua y demás, vendría bien, o sea, yo invitaría a los que nos están escuchando que se dieran la oportunidad de leer la poesía sueca ahora, si les da ganas como indagar en el pasado, pero también construir una idea y ver que hay muchas coincidencias y por fortuna muchas diferencias. Y bueno, y sobre todo para también la gente que está escribiendo, que está interesada en la escritura poética. Pues muchas gracias, Petronela. Dinos tus redes sociales. Minerva, perdón, voy a robar como 2 minutos para comentar justo lo que dices, que Minerva y yo, de hecho, estamos ahorita en un proyecto en conjunto que se trata de eso, ¿no? De conocer, de poner en contacto, de trabajar con los textos del otro. Son 4 poetas suecas y 4 poetas mexicanas, entre ellas Minerva Reynosa, que están con la ayuda de lingüistas traduciendo los poemas la una de la otra y dándole como edición, y vamos a hacer una lectura en conjunto en sueco y español que parece que va a ser el 7 de mayo, ese es con el proyecto Noxlit. Así que bueno, si nos siguen a Minerva y a mí en Facebook o en redes, se van a enterar de esa lectura si están interesados. Además, desde el punto de vista de traducción, es interesante, la primera vez que yo trabajo así, con una traducción como en 2 fases, ¿no? Primero un lingüista que hace un borrador y un poeta que trabaja según sus criterios y en colaboración con la lingüista y la poeta para hacer pues un poema, una recreación en la otra lengua, ¿no? Así que invito a todos a seguirnos para ver esa lectura y escuchar esos poemas. Y bueno, muchísimas gracias a ti también, Minerva, por la invitación y todas las preguntas. Sí, bueno, también yo voy a agarrar 2 minutos. Lo que hemos estado haciendo, yo he colaborado con Petronela para la difusión de poesía sueca en México y hemos hecho un par ahí de visitas a festivales y demás. Y bueno, ahora con la pandemia, un par de lecturas en varios sitios virtuales de cultura de los estados. Entonces, pues sí, invitamos a todos a que le echen una miradita y lectura a tu página web. ¿Nos puedes repetir la página, lo de Nox, tus redes sociales, todo lo que tengas para que te busquen?
Mira, a mí personalmente y bueno, profesionalmente me encuentran con mi nombre, Petronella Zetterlund, en casi todas las redes. En Twitter casi no estoy, pero en Instagram estoy como @mexicopetro con México con K. Mi página web, mi empresa personal es petcetera con Z, petcetera.com. El proyecto nórdico se llama noxlit.com. Ahí tienen también una página con muchísimas traducciones, no todas al español, pero bueno, para que vean un poco la diversidad. Estamos en estos momentos construyendo la página web de Nox Escuela de Escritura Creativa, que se llama escuelanox.com. Así nos encuentran también en redes, Escuela Nox o @Escuela Nox. Y creo que ya son los proyectos, ¿no?, por donde me pueden ubicar. Así que muchas gracias por acompañarnos. Humildemente, nada más eso hago. Ay, Petronella, no, pues andas bien movida, qué bueno. Bueno, pues yo te felicito mucho y pues haces una gran labor, aparte tus traducciones, yo las disfruto, son maravillosas y todo el espectro de poéticas que has mostrado a los lectores mexicanos es muy, muy valioso. Entonces, te agradezco de nuevo y pues le agradezco a Sergio, estás ahí, Sergio, y a todos. Y a la UAC. Sí, muchas gracias a ambas, Minerva, Petronella, pues es un placer tenerlas por aquí en las redes de la Dirección General de Bibliotecas y bueno, esperamos que sigan estas colaboraciones. Bueno, están súper invitadas, ya saben, cuando gusten y pues todos estos proyectos súper interesantes están ya apareciendo aquí en los comentarios. No nos llegaron preguntas, pero sí muchos comentarios de que, bueno, son muy interesantes los proyectos. Y bueno, sí están apareciendo aquí en los comentarios todas estas páginas y, bueno, las redes sociales, como ya las mencionaba Petronella, también el proyecto de etcétera. La página que está ahorita en construcción, Escuela Nox, también. Sí. Y bueno, agradecer pues nada más y agradecerles a ustedes y bueno, a todos los que nos acompañaron de parte de la Dirección General de Bibliotecas. Lo digo nuevamente, ahorita el nombre está súper largo. Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Los invitamos a esta y otras más charlas que vamos a tener a las sesiones virtuales que hacemos los jueves, una semana sí y una semana no, sobre herramientas digitales. Y bueno, en general todas las actividades y talleres que vamos a estar teniendo este año. Y pues nada, pues agradecerles mucho. Y pues aquí estamos, creo que con eso pues vamos a cerrar la transmisión. Agradecerles mucho por esta colaboración, esta intervención. Muchas gracias a ti, Sergio, y la Dirección Central de Bibliotecas de la UDG. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.